Buenos días, yo soy la doctora Mónica Huerta Sánchez y el día de hoy vamos a ver la primera parte del abordaje radiológico de la rodilla por resonancia magnética con patología, y la siguiente parte se va a ver más adelante. ¿Ok? En esta clase vamos a hablar de la adquisición del estudio de resonancia magnética de rodilla, el abordaje sugerido, las variantes anatómicas y los pitfalls que podemos encontrar en el estudio y las lesiones de los ligamentos cruzados. Primero, lo más importante de un estudio de músculo esquelético es la adquisición correcta, tener las secuencias que te van a servir para hacer el diagnóstico y haber orientado el estudio correctamente. Un estudio que no se orienta de la forma adecuada después nos puede dar volúmenes parciales o falsos positivos o negativos, o simplemente no nos va a ayudar a abordar bien los tendones de los músculos que queremos valorar, y entonces no nos va a servir de nada un estudio que no está bien orientado. Esto lo sacamos de las guías europeas y son los protocolos que usamos nosotros aquí en el centro. Entonces, tenemos 3 secuencias en coronal, 2 en axial, 2 sagitales y un cubo. El cubo nos sirve para perder lo que se llama ángulo mágico y para que nos ayude en caso de que haya una secuencia que no se haya orientado adecuadamente, tener esta opción para ver ese músculo que nos está fallando o para resolver esa duda en la que nos está quedando con una secuencia que no se orientó de forma adecuada. La manera de orientarla es esta. Los coronales se orientan en axial, entonces nos vamos a poner en el localizador en axial, como en la primera imagen, y vamos a poner nuestras líneas localizadoras que queden paralelas a los cóndilos del fémur en su porción, en su cara posterior, como lo estamos viendo en la línea de color naranja. Los axiales se orientan en sagital, entonces vamos a ponernos con el localizador en sagital y lo vamos a orientar paralelo a la articulación femorotibial. Entonces nos ponemos en donde veamos bien la articulación femorotibial y lo orientamos paralelo. Finalmente, los sagitales se orientan también en axial y vamos a ponerlos paralelo también a la faceta, ya sea la lateral o la medial del cóndilo del fémur, nada más que queden paralelos a los cóndilos. Esto, como les dije, es basado en las guías europeas, entonces siempre que vayan a orientar un estudio, vale la pena volver a revisar la guía para no fallar. Las encontramos como ESSR Guidelines, para que siempre las tengan a la mano. Y estas son las secuencias que les decía que es necesario que tengan. La primera es un coronal en inversión recuperación, lo que nosotros conocemos como STIR, y la forma fácil de ubicarlo es porque mucho de esta clase va a ser en modo para que lo entendamos nosotros, ¿ok? Entonces, la manera fácil de identificarlo es que es una secuencia que se ve prácticamente todo negro, ¿ok? Esa es la manera en la que ubicamos un STIR. Después vamos a tomar densidad de protones. Y densidad de protones la necesitamos con FATSAT y sin FATSAT. Entonces, la primera está con FATSAT y la del centro está con FATSAT y la de su mano derecha está sin FATSAT. Y a partir de aquí, todas las demás son solamente con densidad de protones, con y sin FATSAT. Entonces, 3 coronales, una de inversión recuperación y densidad de protones con y sin. Axiales, nada más, densidad de protones con y sin. Y sagitales, densidad de protones con y sin FATSAT. Finalmente, nada más vamos a agregar el T2 cubo para, en caso de que haya alguna secuencia que no nos gusta, tener la oportunidad de recuperar ahí esa mala orientación y listo. Ok, vamos a ver juntos la anatomía por resonancia magnética. Es que no se cambian de Teams.
Ok, listo. Entonces, la resonancia magnética se sugiere valorar de la siguiente forma. Cuando la vayamos a ver nosotros, lo que vamos a hacer es ponernos en 4 ventanas y vamos a poner los 2 sagitales con y sin FATSAT. Vamos a poner el axial, el que les guste a ustedes. A mí me gusta trabajar con los FATSAT de entrada y después usar el sin FATSAT para confirmar lo que estoy viendo, y un coronal. Entonces, esta es la manera en la que es más sencillo irlo viendo para que podamos estar valorando al mismo tiempo en varias posiciones la estructura que estamos viendo. Ahorita por la clase voy a usar nada más el cubo para que podamos ver la anatomía juntos, y se sugiere que lo veamos de lateral a medial, de arriba a abajo, y que complementemos después viendo de perdón, me faltó de anterior a posterior, y que complementemos viendo de derecha a izquierda en el coronal. Entonces, vamos a empezar de lateral a medial en el sagital. La manera de ubicarnos de que sí estamos en lateral es buscando el peroné. Si vemos el peroné, estamos en la cara lateral y ahí es por donde podemos empezar. Lo que vamos a buscar primero es esta estructura, que es el tendón del bíceps femoral. Los tendones se tienen que ver hipointensos, como lo estamos viendo aquí, con patrón fibrilar, y es posible que veamos un poquito de grasa entre ellos, sobre todo en el bíceps y en el cuádriceps, porque como son 2 cabezas que se están fusionando en un mismo tendón, es probable que entre ambos tendones de cada una de las cabezas haya un poquito de grasa, ¿ok? Entonces es esperado verlo así. Como les digo, hipointensos los tendones para saber que están adecuadamente. El tendón del bíceps llega a la cara lateral de la cabeza del peroné, como lo estamos viendo ahí en la imagen, y se une también al ligamento colateral lateral, que es esta estructura que estamos viendo aquí. Voy a quitar mi cursor para poderlo mover y que ustedes lo vayan siguiendo. Es esta estructura de aquí. Vean cómo se junta con el tendón del bíceps formando como una V. A eso se le llama el tendón conjunto, y es el bíceps con el colateral lateral. Vean cómo va de la parte lateral de la cabeza del peroné hacia el cóndilo lateral del fémur. Ahí está cóndilo lateral del fémur, ¿sí? Si seguimos viendo la cabeza del peroné, aquí en la punta de la cabeza del peroné, vean cómo está esta estructura hipointensa también. Y vean cómo esa estructura se divide como en 3 rayitas hipointensas hacia arriba. ¿Sí lo notan? Ahí. Bueno, esos son 3 ligamentos que llegan a la punta de la cabeza del peroné, que son el arcuato, el el peroneo fabelar y el peroneo popliteo. Esos 3 ligamentos son los que llegan a esa esquina. Es importante revisarla en la patología sobre todo de los ligamentos cruzados, como lo vamos a ver más adelante, y es posible que en la resonancia nosotros no vayamos a ver esos 3 ligamentos en sí, sino que lo que nos vamos a fijar es que ese sitio de inserción no se vea hiperintenso para saber que están adecuados, ¿ok? Nada más vamos a ver su sitio de inserción y que sea hipointenso. Muy bien, entonces seguimos avanzando de lateral a medial, y la siguiente estructura que aparece es este tendón que vemos aquí. Lo seguimos hacia abajo, vean cómo llega al fémur, a la zona medial del cóndilo lateral, y vean cómo se extiende hacia abajo. Es esta estructura que está aquí. Voy a moverla para que ustedes lo puedan ver. Ahí vieron cómo va para abajo, como que rodeando la tibia hacia atrás. Ese es el tendón del músculo popliteo. Y es importante también revisarlo porque todo esto que les estoy mencionando ahorita se conoce como la esquina posterolateral de la rodilla. Y cuando hay lesión de cualquier otra zona de los ligamentos, sobre todo los cruzados, puede haber lesión de esa esquina posterolateral. Entonces avanzamos, ya llegamos a la tibia y estamos viendo entre la tibia y el cóndilo lateral del fémur el menisco lateral. Los meniscos tienen esta forma de moñito. Y una manera como de ubicarnos también entre medial y lateral, cuando a lo mejor, no sé, no tomaron el peroné.
no sé, es ver la tibia y si la tibia tiene forma de palito de golf, es el lateral. Me voy a mover rápido para que vean el otro lado. Y si tiene forma de copa, es el medial, ¿ok? Si la ven la forma de copa y forma de palito de golf, más o menos. Entonces también eso nos puede servir para ubicarnos. Entonces ahí estamos viendo el menisco lateral. Seguimos avanzando hacia medial. Perdón, los meniscos les podemos describir un cuerno anterior y un cuerno posterior. Y es importante que siempre los veamos así, hipointensos, porque verlos hiperintensos es parte de su patología que se va a ver en otra clase. Avanzamos hacia medial y lo que vamos a ver son los ligamentos cruzados. El ligamento cruzado anterior que va desde la zona intercondilia de la tibia hacia el cóndilo femoral lateral en su cara medial y vean la orientación que tiene. En estos me voy a centrar más adelante, entonces nada más vamos a ver cómo se deben de ver. Vean la orientación que tiene, que es paralela al techo de la fosa intercondílea que está formado por el fémur, por la cara inferior de la faceta, perdón, por la faceta articular del fémur. Y el ligamento cruzado posterior, que tiene esta forma como de un ángulo obtuso, y que esa es la forma que debe de tener. Más adelante vamos a profundizar en él. Avanzamos hacia más medial y vemos el menisco medial, que también tiene una forma como de moño, nada más que el moñito medial está un poquito más separado que el lateral. Si se fijan cómo este está como más hacia anterior y el cuerno posterior está más posterior. Y listo. Aquí también vemos parte del colateral medial, que es esta estructura hipointensa, pero eso lo vamos a valorar mejor en otras secuencias. Esto es lo que valoramos primero en la secuencia en sagital. Después vamos a pasarnos al mecanismo extensor. El mecanismo extensor está compuesto por la rótula, el tendón del cuádriceps y el tendón rotuliano y la grasa infrarrotuliana. También la compone aquí un receso suprarrotuliano que es parte de la cápsula articular de la rodilla. Entonces, como les había mencionado, y es mucho más frecuente en el cuádriceps, ver pequeños fascículos de grasa entre el tendón porque son 4 tendones que se están fusionando. ¿Ok? Entonces, buscar que los tendones estén hipointensos, ambos, el del cuádriceps y el rotuliano, ver que la grasa no esté afectada y recordar que ahí hay un receso de la cápsula y que es normal encontrar una cantidad pequeña de líquido en esa región. Nos pasamos al axial para ver de arriba abajo. En este caso voy a usar el T1 porque lo que estamos viendo es anatomía. Y acordarnos de los músculos que vamos a encontrar alrededor de la rodilla, que serían el cuádriceps, el bíceps femoral, el semimembranoso, el semitendinoso y el grácil, y se me olvidó el otro, y el sartorio. Grácil y sartorio. Perdón, semimembranoso, semitendinoso, grácil y sartorio. Y acordarnos de la mnemotecnia de vena, arteria, nervio. En este caso son vena y arteria poplíteas y el nervio que está ahí es el tibial, nada más que en este estudio no se alcanza a ver tan padre. Hay un punto en donde se ve ahí el puntito. Ahí. Hola. Muy bien. Entonces, acordarnos de los músculos que vamos a ver también ahí en la rodilla y recordar ver ahora sí los huesos, la rótula con su cartílago articular, que también se le conoce como retrorotuliano, la región articular del fémur que está adyacente a la rótula, que se llama tróclea y que también tiene un cartílago troclear, los cóndilos del fémur y recordar ver el cartílago de los cóndilos que se ve mejor en el coronal.
También en el axial podemos confirmar la patología de los ligamentos cruzados, que los vamos a encontrar en la fosa intercondílea. Y listo, vamos a pasarnos al coronal. Y en el coronal volvemos a revisar todas las estructuras, pero es importante acordarnos que el coronal nos sirve principalmente para volver a valorar los ligamentos colaterales. El ligamento colateral medial y lateral, que también hay literatura que lo maneja como tibial y peroneo. Nada más acordarnos que están esos dos nombres. También el coronal es una muy buena opción para volver a revisar los ligamentos cruzados, como ya les he dicho, en la fosa intercondílea. Muy bien. Entonces, la anatomía se revisa mejor o de forma más sencilla en el sagital de lateral a medial. Dijimos entonces que era, primero, ahí, tendón del bíceps. Segundo, colateral lateral. Ahí lo están viendo que sube. Sí lo están viendo todos, ¿verdad? Aunque no lo señale. Ok, gracias. Después, el tendón popliteo. Y vemos cómo baja hacia atrás del peroné y hacia atrás de la tibia. Después, menisco lateral. Tibia en forma de palito de golf. Después, cruzados. Ahí está el cruzado anterior. Y cruzado posterior en forma de escuadra o de ángulo obtuso. Menisco medial. Tibia en forma de copa. Y colateral medial, que se ve mejor en el coronal. Después de esto, mecanismo extensor. Cuádriceps. Grasita en medio es normal. Tendón rotuliano. Grasa infrarrotuliana. Y receso suprarrotuliano con líquido. Esperado y normal. ¿Ok? De arriba abajo. Anterior cuádriceps. Y de lateral a medial, bíceps, dos cabecitas. El grandote semimembranoso. A un ladito semitendinoso. Y grácil y sartorio. Y la mnemotecnia de medial a lateral van, como nos lo enseñaban en anatomía. Después, rótula y su cartílago. Trocle, su cartílago. Cóndilos y sus cartílagos. Ligamentos cruzados por segunda vez. Me faltó mencionarles ahí el ligamento transverso, que es el que une los meniscos. Este no siempre lo alcanzamos a ver. Bueno, no siempre lo alcanzamos a distinguir entre los meniscos. Y de derecha a izquierda, los colaterales. Otra vez revisar los ligamentos cruzados y los cartílagos. Y la anatomía de los huesos. ¿Ok? Esa es una forma de abordar, es la que yo utilizo. Si les sirve y les gusta, pueden tomarla. Si no, hay muchísimas más de verlo. Lo importante es recordar todas las estructuras y acordarnos de valorarlas todas. Ok. Muy bien, todas estas estructuras ya las vimos en la resonancia, que es donde las vamos a ver. Entonces me voy a brincar el esquema porque si no, no vamos a acabar. Pues vamos a pasar a las variantes anatómicas y a los pitfalls comunes que vamos a encontrar en los adultos. En los niños hay muchas más variantes y hay muchos más pitfalls que hay que recordar, pero esta clase está enfocada más para la rodilla del adulto.
Entonces, algo que podemos encontrar es la patela bipartita o rótula bipartita, que se va a encontrar en el 2 al 3% de la población como una variante anatómica normal. La vamos a diferenciar de las fracturas, porque en las fracturas vamos a encontrar los bordes que no son escleróticos, generalmente la vamos a encontrar con edema y obviamente la clínica de que el paciente tuvo un golpe. Generalmente, perdón, se presenta de forma bilateral en el 50% de los casos y se puede encontrar en el polo inferior, en el margen lateral y en el margen supralateral, siendo este último el más frecuente. Bueno, ahí la podemos encontrar tanto en la radiografía como lo vemos en este caso, que vemos la separación de esta porción del hueso y también en la resonancia. Como les decía, la parte de la bipartita tiene bordes escleróticos y no hay edema óseo adyacente, diferente de la fractura donde sí lo vamos a encontrar. ¿Ok? El defecto dorsal de la patela es una imagen lítica y redondeada que está adyacente al cartílago. Entonces, esto generalmente también se puede confundir, por ejemplo, con osteocondrosis. La osteocondrosis sucede cuando el cartílago se ha desgastado y entonces llega un punto del desgaste del cartílago en el que también se afecta al hueso y se va a ver de una forma muy similar. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Vean en este caso el cartílago íntegro y la diferencia es que en el defecto dorsal de la patela nada más vamos a ver este foco que es circunscrito y redondeado y en la osteocondrosis no es ni circunscrito ni redondeado, va a ser muy irregular y la localización generalmente no es central como lo estamos viendo aquí en el defecto dorsal de la patela. También podemos encontrar un osículo meniscal, que se va a encontrar en el cuerno posterior del menisco medial, y ese sí puede ser sintomático, entonces es importante que lo reportemos. Así como les mencionaba que la cápsula articular puede tener recesos, también puede formar estos pequeños dobleces que se conocen como plicas. Son remanentes embriológicos y lo que hacen es formar como una cavitación periférica que no coalesce, o sea, no se cierra en sí la bolsa, solo es como un doblez de la cápsula, y la podemos encontrar en la región infrapatelar, suprapatelar, medio patelar o laterales, y es importante nada más reportar que existen y en dónde. Ok, vamos a pasar ahora sí a la patología. Vamos a empezar con el ligamento cruzado anterior. Les dije que acá me iba a enganchar un poquito más con la anatomía. Hay que recordar que los ligamentos cruzados son estructuras extracapsulares intraarticulares. ¿Qué quiere decir esto? La cápsula articular se va a replegar por encima de los ligamentos cruzados, dejándolos por fuera de la cápsula articular. Sin embargo, son parte muy importante de la articulación y están dentro de la misma. Entonces, esto es importante recordarlo porque cuando hacen una artroscopía no pueden ver el ligamento porque el ligamento está extracapsular. Entonces, solo van a ver la cara articular del ligamento y es muy importante que nosotros nos fijemos en la región intrasustancia del mismo porque esa es la parte que es como ciega para el traumatólogo. Entonces ahí es donde nuestro papel es más importante, en la región intrasustancia del cartílago, del ligamento, perdón. Entonces, sí, como les comentaba, es una estructura extracapsular y está originado en la tibia, en su región intercondílea, y se va a ir a insertar en el cóndilo lateral del fémur en su cara medial. El ligamento cruzado anterior está dividido en dos fascículos, uno anteromedial y uno posterolateral, y en la resonancia sí es frecuente que veamos el fascículo posterolateral un poco más hiperintenso que el anteromedial. Entonces, siempre ir a corroborarlo en otra secuencia para asegurarnos que es nada más por la orientación de las fibras que se ve de esa manera. Ok, la función. El ligamento cruzado anterior se encarga de resistir la traslación tibial anterior durante la extensión y proporciona la estabilidad rotacional. O sea que la tibia no se vaya para adelante sola. La mantiene en su posición. Entonces,
Para que esto suceda, el fascículo anteromedial tiene que estar tenso cuando la rodilla está flexionada. El fascículo posterolateral tiene que estar tenso cuando la rodilla está extendida y entonces es normal que el as anteromedial esté más largo en flexión y que sea el componente primario que va a resistir ese desplazamiento. Y el fascículo posterior se encarga de resistir la traslación tibial anterior en extensión y contribuye a la estabilidad rotatoria de la articulación de la rodilla. Como sabemos, la rodilla es una articulación de bisagra, entonces su función es prácticamente flexión y extensión, y entonces el anterior se encarga de que la tibia no se desplace anterior en la flexión y el posterior se encarga de que la tibia no se desplace anterior en extensión, ¿ok? Lo normal. Lo normal es que el ligamento cruzado anterior tenga una intensidad baja, como los ligamentos y tendones que estuvimos viendo ahorita en la resonancia, y que tenga un curso paralelo al techo de la fosa intercondilea. Ahorita me voy a detener tantito para que lo veamos juntos. Y como les decía, el as posterolateral puede ser un poquito más hiperintenso que el anteromedial y eso es normal. Entonces vamos a irnos tantito al Radiant para que podamos ver esa parte de lo del techo de la fosa intercondilea. Ok. Ahí está. Muy bien. El techo de la fosa intercondilea es esta región del fémur, es su cara inferior, y se le conoce también como la línea de Blumensatt. Entonces nosotros podemos trazar un ángulo que va aquí entre la línea de Blumensatt y seguimos la orientación del ligamento y vemos cómo ese ángulo se tiene que fusionar, o sea, esas dos líneas se tienen que fusionar formando un ángulo en la región postero superior de la rodilla y eso es lo esperado, eso es lo normal, que tengan ese mismo curso casi paralelo o el ligamento un poquito más empinado que el techo de la fosa para que digamos que su orientación es correcta. A todos los tendones y a todos los ligamentos les tenemos que describir tres cosas: la intensidad, la orientación y el grosor. Entonces, lo normal en los ligamentos cruzados es que la intensidad sea hipointensa. Prácticamente los tenemos que ver negros como en las resonancias que hemos estado viendo hasta ahorita. El trayecto, el del ligamento cruzado anterior, que sea así como lo estamos viendo, paralelo o más empinado al techo de la fosa intercondilea. Y el grosor, nada más que no ocupe todo el espacio de la fosa intercondilea. Cuando está grueso es evidente. ¿Okay? Entonces, este ángulo siempre es importante trazarlo. La literatura a veces lo maneja entre que debe ser menor a 13. He visto otros lugares en donde dice que es menor a 15 y he visto otra literatura que solamente lo maneja que tiene que unirse las líneas en la región postero superior de la rodilla y que con eso es suficiente para que digamos que el trayecto es el adecuado. Ok. La exploración física del ligamento cruzado se hace como lo vamos a ver en el video. Con estos tres test, los tres se hacen con la intención de hacer que la tibia se desplace hacia anterior. Si la rodilla si el ligamento cruzado anterior está bien, la tibia no tiene por qué desplazarse hacia anterior. Entonces, ahorita lo volvemos a poner. Ok. No. No estoy fingiendo ayuda. Listo. En el paciente del video
vemos que la rodilla, eso es lo normal, que al hacer el test del el talón se levante, y en la rodilla afectada estamos viendo cómo no se levanta. En el cajón anterior, ahí es la rodilla afectada, vemos cómo la tibia sí se está desplazando hacia anterior, que es lo que les digo que el ligamento evita, y ahí también tiene un desplazamiento posterior. Véanlo en el muslo de la paciente, cómo se ve el movimiento de la tibia hacia posterior superior. ¿Ok? Entonces, lo normal es que la tibia no se desplace hacia anterior. Ok, el mecanismo de lesión del ligamento cruzado incluye la rotación de la tibia con respecto al fémur. Si esto se hace con tensión en valgo, también va a haber lesión del ligamento colateral medial y del menisco medial. A esto se le conoce como la triada de O'Donoghue. En inglés la conocen como the unhappy triad, y en español lo traducen como la triada infeliz, la triada desgraciada y la triada maldita. Funny. Entonces, sí, solo como para recordarlo, eso es la lesión del cruzado anterior con además tensión en valgo, que daña entonces el colateral medial y el menisco medial. Si se hace esa rotación de la tibia con respecto al fémur con hiperextensión, lo que va a pasar, esto casi siempre se hace cuando la rotación se hace en hiperextensión, ya sea saltando o pateando un balón. Eso lo que va a causar es contusión por contragolpe. Se rompe el ligamento cruzado anterior, y entonces la tibia se desplaza superior y pega contra el fémur, y entonces hay esa contusión ósea. También se puede lastimar, hacer esa rotación con estrés en varo, y lo que va a haber es ese mismo edema óseo por el golpe, como lo expliqué, pero además va a haber una fractura por avulsión del borde lateral del platillo tibial, y puede haber también daño del ligamento colateral lateral. A la fractura por avulsión de la esquina del platillo tibial se le conoce como fractura de Segond. Y listo, vamos a ver cuáles son los hallazgos. Como les decía, lo que le vamos a describir es entonces intensidad, grosor y trayecto. No nada más a todos los ligamentos y a todos los tendones. Hay 3 grados de lesión, no nada más para el ligamento cruzado. Esta misma escala la podemos usar para casi cualquier otro ligamento. Entonces, el grado 1 corresponde clínicamente con un esguince. Y lo que vamos a encontrar nada más es aumento del grosor y de la intensidad del ligamento en cuestión. El grado 2 es una rotura parcial, y lo que vamos a encontrar es aumento de la intensidad y del grosor con pérdida de la continuidad. Como lo dice el nombre, parcial. Y el grado 3 es una rotura de espesor total. Vamos a ver lo mismo que en el grado 2, nada más que la pérdida de continuidad es total. Es importante hacer la diferencia entre mayor del 50% de las fibras y menor del 50% de las fibras. Eso lo vamos a ver midiendo los ligamentos. Ahorita en un ejemplo lo vemos, y porque eso es lo que hace la diferencia entre si es quirúrgico o no. Mencionar más del 50% de las fibras o no. Entonces vamos a ver varios signos de la lesión del ligamento cruzado. Los podemos dividir en directos o indirectos. Los directos son los que son propios del ligamento, y los indirectos son lo que sucede alrededor de la rotura del mismo. Entonces los directos van a ser aumento de la intensidad, como lo estamos viendo aquí en esta imagen de la resonancia. Vean cómo el ligamento no está totalmente hipointenso como lo veíamos en nuestra resonancia, y es el haz anteromedial, que nos acordamos que ese era el que era totalmente hipointenso. Lo corroboramos con una secuencia diferente. La segunda es una densidad de protones con FATSAT, en donde en el coronal también se ve la inserción del ligamento cruzado anterior, y se ve hiperintenso también. El aumento del grosor lo veíamos sobre todo en el coronal, pero en esta imagen es mucho más evidente el aumento de grosor. También ahí hay aumento de la intensidad.
La pérdida del trayecto, como les decía, tiene que ser o paralelo o más empinado que el techo de la fosa intercondylea, como en la primera imagen, y vean la segunda imagen como el trayecto va más hacia ponerse en una posición horizontal que hacia ir hacia el techo de esta misma fosa. Eso también nos habla de la lesión, casi siempre de rotura parcial. También vamos a buscar la discontinuidad del ligamento. La discontinuidad del ligamento a mí me gusta buscarla en las secuencias en T2. ¿Por qué? Porque va a haber líquido alrededor y entonces vas a ver que el líquido está pasando a través del ligamento. Entonces, donde veas esa zona con líquido es porque ahí no hay ligamentos. Está pasando el líquido de un lado a otro libremente y es más fácil identificarlo en esas secuencias, como lo estamos viendo en esta imagen. Vean cómo la intensidad que está en el centro del ligamento es más cercana al líquido que está en el receso suprapatelar que a la del ligamento que nosotros estábamos viendo. También podemos encontrar el ligamento ausente porque en las roturas totales se retrae el ligamento y se pega a la cápsula. Entonces, prácticamente no lo vamos a ver, como en esta imagen donde no identificamos el ligamento. Y también vamos a ver el signo de la muesca vacía. Ahorita tengo otra imagen de ese signo más adelante, espero. Que es que en el coronal, donde veíamos, por ejemplo, aquí la inserción anterior del ligamento, no se va a ver, nada más se va a ver líquido. A eso se le conoce como el signo de la muesca vacía. Y los datos indirectos va a ser toda la afección alrededor. Si es un proceso agudo, vamos a ver edema, líquido, podemos ver la contusión ósea y todos los hallazgos asociados ahorita los vemos uno por uno. Y si es algo crónico, vamos a ver la reabsorción del ligamento o la adhesión del mismo hacia la cápsula. Entonces ya los vimos. Entonces vamos a ver primero un ejemplo y luego nos pasamos a los hallazgos asociados. Esta es una lesión grado 1 de un ligamento. Ay, tengo que irme para acá. Ok. Ahí estamos viendo el tendón del bíceps, el colateral lateral. Vean ahí el ligamento. Perdón. Ahí. Ese es el ligamento cruzado anterior. Vean la diferencia, por ejemplo, con el cruzado posterior, que su intensidad, grosor y trayecto son normales. Y en este, ¿qué es lo que nos está fallando? La intensidad y el grosor. ¿Eso qué grado dijimos que era? 1. El que clínicamente corresponde con un esguince. Y vamos a ver un ejemplo de nuestro centro de una lesión grado 3. Si reconocen por ahí una rodilla aprietica, ¿ok? En este caso, como la de él es la derecha, se empieza de medial a lateral en las imágenes, pero nosotros podemos empezar en el orden que no sabemos. Entonces empezamos de abajo hacia arriba. Ahí está el tendón del bíceps. Vean la V, qué bonita se ve en esta imagen, que forman el bíceps y el colateral lateral. Me voy a avanzar rápido nada más al ligamento para que lo puedan ver. Ahí están las pocas fibras que quedan de ese ligamento. Vean cómo nada más alcanzan a ver esta fibra de ligamento, esta fibra de ligamento y todo lo demás es líquido que está pasando libremente entre las fibras rotas. ¿Sí lo alcanzan a identificar? Entonces, esto ya es una lesión de más del 50% de las fibras porque nada más vemos esta porción del fascículo anteromedial. Entonces es una lesión de grado 3. Y vean cómo hay un montón de hallazgos asociados en otras regiones. El edema óseo en la porción superior de la tibia. Ahí.
la cantidad aumentada de líquido en el receso suprapatelar. Y también hay edema en la grasa de la fosa poplitea. Vamos a regresarnos a la presentación para que veamos los hallazgos que también tenemos que estar buscando. Y bueno, esta es una imagen estática de la lesión del ligamento. Ok, en otras estructuras, como ya les dije, lo que vamos a buscar son contusiones óseas. Ya les dije, estas suceden cuando se hace la rotación en hiperextensión o contención en varo. Y las vamos a buscar en el cóndilo femoral lateral y en la región posterior de la tibia, que sería lo que golpearía en el momento de hacerse la lesión. También, como les decía, que la función del ligamento colateral, del ligamento cruzado anterior, es que la tibia no se desplace hacia anterior. Si no es el ligamento cruzado anterior, la tibia se va a desplazar anterior. Entonces hacemos estas medidas de la región posterior del cóndilo femoral y la región posterior del platillo tibial para ver la diferencia en milímetros que hay entre estas dos. Y si es mayor a 7 milímetros, sabemos que está desplazada. También se puede afectar el trayecto del ligamento cruzado posterior. Lo que hace es, la traducción decía pandearse, o sea que el ligamento no está tenso como debería de estar. Entonces pasamos de tener un ligamento como en la imagen que está rotulada con la letra A, que forma un ángulo obtuso, a formar un ángulo recto o agudo. También puede haber formación de quistes. Estos quistes los vamos a buscar en dos regiones. En las facetas articulares de los huesos, pero esos también los vamos a ver en los cambios degenerativos. Entonces, muchas veces los pasan como normales. Sin embargo, es importante reportar que existen porque pueden ser secundarios a la lesión del ligamento. O también podemos encontrar estos quistes de tipo ganglión, que son adyacentes al ligamento, como lo estamos viendo en las tercera y cuarta imágenes que les estoy presentando. Como les mencionaba, se puede ver asociado también lesión del ligamento colateral medial y del menisco medial, y esto forma la triada de O'Donoghue. Esto pasa cuando se hace la rotación con tensión en valgo. Y también se puede hacer esta fractura de la porción lateral del platillo tibial, que es la fractura de Segón. Puede haber separación meniscocapsular. Lo que hacemos es medir cuánta distancia hay entre la cápsula y el menisco. Si es más de 4 milímetros, está separado y eso no es normal. Y es importante mencionarlo. Y cambios en radiografía, por ejemplo, vamos a encontrar esta muesca lateral profunda. Normalmente no vemos esta muesca, o sea, esa muesca es normal en el fémur. Lo que pasa es que siempre está llena por la inserción del ligamento cruzado anterior. Entonces, si no hay ligamento cruzado anterior, pues ya no se va a ver esa muesca llena y vamos a notarla más de lo que normalmente la notamos, y por eso es importante revisarlo también en la radiografía. Mide más o menos 2 milímetros de profundidad. Y bueno, vamos a pasar a la patología del ligamento cruzado posterior. Yo creo que hasta ahí vamos a verlo a lo mejor. Bueno, tiene origen en el cóndilo femoral medial, en su cara medial, y se va a insertar en la cara posterior de la tibia. Su apariencia es hipointensa, igual que el ligamento cruzado anterior. Tiene forma de ángulo obtuso y se le describe una porción horizontal, un genu o rodilla y una porción vertical. Aquí están las inserciones en la cara medial del cóndilo medial y en la porción posterior de la tibia. Y esa es la forma normal que debe de tener, con su porción horizontal, su rodilla y su porción vertical. El mecanismo de lesión generalmente es por un impacto directo en flexión. Se le conoce como la fractura del dashboard o del carro, tablero del carro. Gracias. O puede ser por caer con la rodilla flexionada también. ¿Ok?
los hallazgos van a ser los mismos que veíamos en el ligamento cruzado anterior, que es aumento de la intensidad, como lo estamos viendo en la imagen, también engrosamiento, como lo estamos viendo en el segundo ejemplo. Pérdida de su continuidad, aquí ya no vemos el ligamento cruzado posterior y vemos nada más el líquido pasando libremente. Y también la pérdida del trayecto, que como les decía, tiene que ser en un ángulo obtuso. Si se hace recto, si se hace agudo, eso es pérdida del trayecto. Entonces vamos a ver un grado bajo. Tengo un ejemplo acá. Esta lesión del ligamento cruzado posterior está asociada también a lesión de bajo grado del ligamento cruzado anterior. Si identifican el cruzado anterior ahí que está grueso e hiperintenso, y vean el ligamento cruzado posterior, como también está afectado, grueso e hiperintenso, y no está formando el ángulo que debe de estar formando, no vemos bien la rodilla. Ay, pues díganme. Gracias. Ok, entonces, ¿por qué me dijeron que sí veían lo del ligamento cruzado anterior entonces? Bueno, entonces ahí, ahora sí lo ven. Bueno, sí lo ven que está grueso, hiperintenso, y vean el posterior, está totalmente blanco. Eso no es lo esperado. Vean cómo en este caso sí vemos también más hallazgos asociados, el derrame en el receso suprapatelar, el edema en la fosa poplitea. Y esta es una rodilla que ya tiene algunos cambios degenerativos también, pero no nos vamos a detener en eso porque nos quedan 3 minutos. Y vamos a ver también una lesión de grado alto. Lo recortaré. Ahí, vean cómo aquí se ve muy padre cómo el líquido pasa de un lado a otro a través del ligamento cruzado posterior. Voy a hacer algo raro. Aquí de eso tomamos las medidas que les decía hace ratito. Vamos a buscar esta zona por donde está pasando el líquido y vamos a medir de superior a inferior, de anterior a posterior, y lo buscamos en el coronal para medirlo de derecha a izquierda. Y esa medida, comparado con las medidas esperadas que debe de tener el ligamento cruzado posterior, es lo que nos ayuda a saber si es mayor o si es menor al 50%, y eso es lo que el traumatólogo necesita saber, ver si es mayor o menor al 50%, porque dicta si es quirúrgico o no. El pronóstico del ligamento cruzado posterior. Antes se decía que el ligamento cruzado posterior ni siquiera se tenía que operar porque tiende a curarse solo. Clínicamente definen que se tiene que operar cuando la translocación de la tibia hacia posterior es mayor a 6 milímetros. El ligamento cruzado anterior lo que hacía era que la tibia no se traslocara hacia anterior, el posterior que no se mueva hacia posterior. Entonces, si se mueve hacia posterior más de 6 milímetros, lo que va a pasar es que hay que meterlo a operar. Eso o que sea mayor al 50% de las fibras. Y bueno, ¿qué vamos a reportar de los ligamentos cruzados? Primero, el grado de la lesión, grado 1, 2 o 3, o decirlo bajo versus alto. Bajo es menor al 50%, alto es mayor al 50%. La presencia de los hallazgos asociados, contusiones, fracturas, formación de quistes, el estado de otras estructuras como los meniscos o los ligamentos colaterales, y pues básicamente eso. Estas fueron las fuentes que consulté para la clase, y muchas gracias por su atención.